Bueno, lo que vamos a ver hoy en la práctica es un poco la continuación de lo que estuvieron viendo con Martín. Esto de árbol recubridor mínimo. Em, Primero y principal, bueno, que describir lo que es, ¿no? Minimum spanning tree, que es, bueno, el árbol de tendido mínimo o árbol recubridor mínimo. Eh, Vamos a ver primero algunas propiedades antes de ir con ejemplitos y eso. Primero y principal, ¿alguno se acuerda? ¿Alguna propiedad del MCT? Tiene la mínima cantidad de aristas, ¿no? Y va por ahí un ¿Es poco la acíclico? respuesta. Bien, en primer lugar es acíclico, no hay ciclos, pero como propiedad principal va un poco de la mano con lo que respondía recién, no sé La porque no puedo suma ver. de los pesos de las aristas es la mínima posible. Exactamente, muy bien. Es un árbol que va a contener todos los mismos vértices que tiene el grafo, como si fueran nodos del árbol, pero conectando todos con la suma mínima, es decir, intentando conectar todos con todos, minimizando la suma total de los pesos de las aristas. Entonces, bien, no tiene ciclos, como dijeron por ahí, contiene todos los vértices del grafo y la sumatoria de todas las aristas necesaria para llegar a todos los vértices tiene que ser la mínima posible. Em, bueno, ejemplitos, no sé si se acuerdan alguno, o si se animan a decir alguno que ya han visto. Bueno, podríamos decir que es el TDA de árbol, ¿no? No tiene ningún ciclo, contiene, bueno, todos los nodos, pero bueno, vamos a seguir con el seguimiento. ¿Cómo obtenemos el MST? ¿Qué es lo que le comentó Martín? Hay hay dos algoritmos, que tenemos el de Prim y el de Kruskal. Cualquiera de los dos encuentran un MST. ¿Por qué digo un MST? Porque si en alguna arista se llega a repetir algún peso, puede ser que no sea el único. Entonces, primero vamos a ir con Prim. Vamos a ver cuál es la algoritmia de Prim. En principio, decimos, bueno, como tenemos que tener todos los vértices del grafo, es indistinto el vértice por el que empezamos. O sea, de alguna forma hay que conectar a todos. Así que no hay problema con qué vértice empezamos en prim. Y tiene una particularidad específica, que, digamos, qué estructura de datos auxiliar vamos a usar para el algoritmo de prim. ¿Se acuerdan? ¿Qué es? ¿O cómo se les ocurre? ¿Qué podría ir? ¿O cuál podría Y ser el con un próximo? hip. ¿Un hip Buenísimo, muy bien. Vamos a hacer un heap. ¿Y qué tipo de heap? de mínimos? Bien. Claro, queremos usar uno de mínimos porque queremos agarrar la suma mínima. Entonces decimos, bueno, me paro en un vértice, encolo todas las aristas que tenga alrededor, los adyacentes, y vamos a ir sacando del de mínimo peso. Entonces esa es un poco más o menos la idea de prim. Tenemos todas las aristas, cuyo destino no esté en el visitado, porque claro, podemos llegar a ver algún adyacente que ya lo tengamos en el MST, entonces no lo vamos a meter. Voy sacando del heap, bueno, esto es el CMP, no sé si se acuerdan, es la función de comparación de heap, que se puede acomodar un poquito ahí para que agarre el peso de la arista. Y bueno, agrego la solución si el destino no está visitado. Y volvemos a repetir el paso 2, así hasta, bueno, recorremos todo el grafo. Acá hay un ejemplito que está muy bueno, que prepararon los chicos del equipo. Y dice, bueno, vamos a agarrar un vértice aleatorio. Decimos, empezamos por D. ¿Cuál era el próximo paso? Mm, Pregunto, ¿eh? No es que estoy hablando solo. Sería meter las aristas mínimas
adyacentes. O sea, Bien, en todas las adyacentes, mejor dicho. Y después ahí comparamos. buenísimo, muy bien. Ahí no sé si alguien levantó la mano, lo escuché, pero no puedo ver quién es. Por las dudas, si se anima a abrir el micrófono y preguntar, lo que sea, no hay problema. Si quieren que vuelva para atrás, también no hay problema. Em, bueno, buenísimo. Si no hay destinatario, lo que vamos a hacer es vamos a encolar, como bien dijo ahí su compañero, todos los adyacentes. Empezamos por el vértice D, metemos en el heap todos los adyacentes, de A de peso 1, de peso 1, de C, de G. En este caso metemos todos porque, bueno, no tenemos ningún árbol recubridor, no estamos empezando por ninguno. Es el primer nodo que vamos a meter, entonces eh, vamos a encolar todos. No es que hayamos visitado alguno antes. Entonces decimos, bueno, dependiendo cómo está el pseudo ordenamiento dentro del heap, puede ser que saque de A o de E. En este caso, ambos pesan iguales, así que da lo mismo cuál va a sacar primero. En este caso saca de E. Y ahí empezamos a armar el árbol recubridor, el arbolito. Tenemos de E. Próximo paso, vemos de nuevo los adyacentes. El adyacente a E es I, de peso 1. No vamos, si estamos parados en E, perdón, uno de los adyacentes posibles podría ser D. Pero como ya está en el árbol, ese es el famoso ya visitado. Entonces, simplemente vamos a ir por EI, la lista EI de peso 1. De nuevo, acá lo más probable es que va a sacar de A por cómo está ordenado el heap antes. Pero como son de pesos, o sea, son del mismo peso, da igual cuál saque. Pero como este ingresó antes, se encoló antes en el heap, probablemente va a salir este por cómo queda la estructura interna. Pero bueno, siendo Bárbara, perdón, eso un poco no nos importa. Entonces metemos de A, seguimos armando el arbolito. De nuevo, estamos parados en A, vemos el adyacente, tenemos a B, es el único, D ya lo visitamos. Metemos a B en el heap, sigue y así. La verdad que no es complicado. Por ahí quizás acordarse el código, qué sé yo, pero lo importante es que entiendan el seguimiento, porque si en la cabeza tienen el seguimiento y qué estructura van a usar, eh, realmente no es complicadito armar el algoritmo. Entonces, de nuevo, metemos a E1 porque era el que estaba de menor peso. No me acuerdo en qué parte me quedé. Ahí está, DC. Claro, metimos EI y el próximo paso del mínimo es 2 DC. De nuevo, estamos en C, miramos adyacentes, lo tenemos a B, no lo visitamos, lo encolamos y así vamos armando. Un detalle que quizás me pasé es que, no, con prim no, después con Cruzcal, ya lo voy a comentar. Se ve, entonces lo armamos. Fíjense que va quedando en rojo lo que ya estamos visitados para hacer una diferencia. Y vamos de nuevo. Tenemos el próximo que sacamos era de peso 2, DG. Ponemos, visitamos, lo agregamos al árbol, seguimos. Tenemos AB el próximo, pero ya lo visitamos. Entonces no nos interesa agregarlos al árbol porque el origen y el destino ambos ya pertenecen al árbol. Entonces seguimos adelante. Tenemos de nuevo GF. F no está en el árbol, lo incluimos. Miramos sus adyacentes a F. Lo agregamos a H, ponemos, y por último nos va a quedar esta lista que no la vamos a usar porque el destino y el origen, o sea, I y F, ya las tenemos. ¡Tarán! Y ahí tenemos el seguimiento del algoritmo de Prim. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Quieren que vuelva hacia atrás? ¿Algo que no se entendió? Buenísimo. Si explico tan bien, entonces... Nada, mentira.
me puedo equivocar, así que cualquier cosa me pueden consultar o si no se entiende, también no hay problema. Em, Esta es la famosa pregunta. ¿Qué pasa si hay más de una componente conexa? O bien, ¿se acuerdan qué es una componente conexa? No puede haber árbol, ¿Podés tener dos árboles distintos ahí? Va a haber más Claro. de un pero en su árbol. totalidad el grafo no sería un árbol. Exactamente. Podríamos decir que por cada componente tendríamos un árbol recubridor de esa componente conexa. Porque al no estar conectadas entre componentes, no hay forma de llegar de un árbol al otro, o de un grafo, o de una componente, mejor dicho, al otro. Sería como un árbol de cada componente conexa. Pero bien, muy bien eso que dijeron. Y ahora vamos con Kruskal, que como ahí vi que les comentaba Martín antes que se le muera la compu, les explicó de conjuntos disjuntos. Y esto tiene una particularidad. Así como arrancamos con prim, a ver si más o menos se acuerdan, más allá de cuál es el algoritmo o cuáles son los pasos a seguir para encontrar el árbol mínimo por Kruskal. ¿Qué es lo que tiene Kruskal como importante? O sea, tiene dos cositas importantes. Una ya la mencioné, que es el de los conjuntos. Y la otra, no sé si... Porque Prima arrancaba sacando primero las aristas de menor peso que tenemos en el heap. Pero Kruskal no va a usar un heap. ¿Kruskal las ordena? Claro, muy bien. Kruskal las ordena. Entonces, al tener las ordenadas de menor a mayor, nos aseguramos de que cada una que estamos viendo siempre va a ser la menor, que no hayamos visto antes, obviamente, ¿no? O sea, vamos a agarrar una y vamos a tener la de menor peso y así sucesivamente. Pero para poder hacer eso, ordenándolas, ahí donde viene en juego o entra en juego el TDA de conjuntos disjuntos, porque de alguna forma vamos a tener que ir armando los conjuntitos e ir conectándolos entre sí. Entonces, bueno, acá te lo resumo, ordenamos las aristas de menor a mayor, creamos un nuevo grafo con los mismos vértices, sin aristas. Por cada arista en orden de menor a mayor, nos fijamos si el origen y el destino están en los mismos conjuntos, se ignora. Y si están en distintos conjuntos, los unimos y agregamos la lista a la solución. O sea, por un lado vamos a tener el arbolito, que lo vamos a ir armando ahí, conectando. Y por otro lado vamos a ir teniendo los conjuntos. Bueno, el union find, lo que le comentó. Esto obviamente tiene que ser optimizado, ¿no? Porque si hacemos un find que sea ODN, bueno, nada, la parte de conjuntos la cagamos un poco porque la idea de utilizar este TDA union find o de conjuntos disjuntos es que funcionen bien, básicamente. O sea, que find y union sean o de uno, porque si no la complejidad medio se nos va al joraca y no queremos eso. Este, bueno, es amortizado en realidad o de uno, hace algunas cositas allí. Pero bueno, podemos decir que es o de uno. De nuevo, tenemos el mismo grafo. Agarramos y decimos, bueno, tenemos la primera lista. Fíjense que están ordenadas de menor a mayor, de arriba hacia abajo. Agarramos la primera lista de A y la metemos en un conjunto. Vamos a la segunda, que es de... ¿Y qué les parece? ¿Formamos otro conjunto? ¿No lo formamos? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué les parece? En primer lugar, la solución ya vamos agregando de A porque no existía nuestro arbolito. Entonces en la solución ya tenemos la arista de A. Próximo paso que se imaginan. Perdón, ¿los conjuntos están por sus pesos, por el peso de las aristas? O sea, ¿un conjunto está definido por el peso de la arista o por otra cosa en particular? Muy bien, esa es una buena pregunta. No, o sea, al conjunto en sí no le interesa la cantidad, o sea, la suma total de pesos que va teniendo. De eso se encarga el ordenarlo antes, ¿no? De menor a mayor. Lo que nos sirve el conjunto es para decir, bueno, supongamos, hago el próximo paso, tenemos DE, ¿no? Agarramos DE y decimos, bueno, pero ¿dónde pongo a DE para saber si va a ir en el árbol después o no va a ir después? Entonces decimos, bueno, primero lo metemos en el conjunto donde pertenece a D. Acá se podría ir haciendo un grafiquito, como el del árbol que estaba en prim, que decía, bueno, tenemos AD y DE.
¿Qué pasa? Si entramos en otra arista, por ejemplo, EI, esta arista decimos, bueno, esto lo agregamos solución, EI también pertenece al mismo conjunto porque digamos que están todos estos conectados, ¿no? Pero si en el ordenamiento no le interesa cómo estamos yendo en el conjunto. Entonces, si llegamos a FH, que era la próxima arista acá de los ordenados, FH supongamos que la queremos conectar, y FH así como está no sabemos a qué conjunto va. Para nosotros decimos, bueno, lo meto en otro conjunto, ¿no? Tenemos ADEI y FH por otro lado. Después va a llegar alguien que diga, bueno, hay que conectar por acá o por acá. Pero ¿se entiende más o menos? ¿Respondí la pregunta o si no lo explico de nuevo, no hay problema? Ok, entonces es un análisis en base a las conexiones que tiene. Exactamente, es un análisis en base a las conexiones que tiene. Justamente por eso son el nombre de Find Union. Es como, bueno, encuentro que está acá o no, lo uno por acá o no, Ok, desarmo este conjunto, hago un conjunto más grande. entonces, por ejemplo, ¿no? En DC, que es 2, Sí, ¿esa iría en el primer conjunto porque está conectada con D o ya ahí? Ah, muy ok, bien, perfecto. exactamente, exactamente. Por ejemplo, ahora vamos a ir a CB. Decimos, bueno, C y B, así como está, no pertenece a ningún conjunto. Entonces lo vamos a armar en otro. Cuando lleguemos a D y C, D y C ya están en algunos de estos, justamente está en este y en este. Entonces decimos, bueno, vamos a armar un conjunto más grande. Ya tenemos un conjuntito por acá, otro por acá, vamos a conectarlo y hacemos un conjunto más grande. Entonces sacamos D y C y lo metemos en el conjunto principal. O bueno, principal le digo porque está acá arriba, pero en realidad podría ser en cualquier otro. Y así sucesivo. Esa es la lógica de... O sea, los conjuntos lo que nos sirve es que cuando nosotros ordenamos de menor a mayor, en un momento quizás llegamos a una arista que, que no sabemos para dónde, o sea, a qué parte del árbol lo estamos metiendo. Pero como sabemos que en el árbol todavía no pertenece, es decir, no está en ningún conjunto, decimos, bueno, lo ponemos por acá. No sé, en algún momento lo voy a tener que usar porque tienen que estar todos los vértices. Cuando llegamos a la arista que conecta dos conjuntos, como en este caso, metemos todo eso y así es como se va armando el arbolito. Lo mismo de nuevo. Dejé como decías vos, va a ir conectado de acá. Teníamos todos estos. Ahora conectamos este con este. AB, AB ya lo tenemos, entonces no nos interesa. GF lo mismo. GF lo que tenemos es el origen en un conjunto y el F en otro conjunto. Entonces lo que vamos a hacer, decimos, bueno, vamos a armar un conjuntito más grande y volamos el otro. Y así es como nos queda todo el árbol. O sea, no está graficado en la misma, no está graficado en la misma representación de árbol como el prim, pero es más acorde mostrarlo así, cómo se van armando los conjuntitos. Más que nada para el seguimiento. Entonces IF, bueno, la verdad que no nos interesa porque ya lo tenemos armado. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran que vuelva a explicar? Quizás no se entendió. Levanten la mano, no hay problema, o pregunten, no hay problema. Profe, esto es lo que va haciendo el TDA nuevo que nos mostró Martín entonces. Claro, exactamente. El TDA nuevo lo que hace es va preguntando find o union respectivamente según qué pasa. Find es para ver si existe, ¿no? Y union es cuando queremos unir ambos conjuntos. Tiqui, tiqui. ¿Alguna pregunta más? ¿Se respondieron? Bueno, seguimos. A ver, el que está a la izquierda, ¿es un MCT? ¿No? ¿Cómo no escuché? Justo se escuchó cortado, No, no sé. Muy bien. ¿Y por que qué tiene no? ciclos. Muy bien. Tiene ciclos. Si vemos, por ejemplo, acá arriba, decimos, ¿cómo podemos definir un ciclo sin verlo, no? Decimos, bueno, podemos arrancar por este lado y podemos llegar
por otro lado, sin volver por el mismo camino. Entonces ahí nos damos cuenta que no solo gráficamente, que parece un cuadrilátero, un cuadradito, sino que podemos agarrar un camino y volvemos por otro al mismo punto de donde partimos. Eso es un ciclo. Lo mismo pasa acá, JOE, GKE, etcétera. ¿Y el de la derecha? ¿Qué les parece? Ta, Sí. tan, tan. Muy bien. El de la derecha es un MST. También, o sea, hay que ver cuál es el grafo original, ¿no? O sea, porque quizás de esta forma aparece la sumatoria mínima, así como lo vemos, pero no sabemos toda la información que había en el grafo original. Si en el grafo original eh, había aristas que sumen en total menos que todas estas, bueno, en realidad este no sería un MST, pero a priori, así como lo estamos viendo, es un MST, porque no tiene ciclos. Entonces, 3, a ver. Ah, perdón, bueno, ahí me equivoqué yo. ¿Ves? Acá está conectado, es lo que le decía, acá está conectado B y C con 1, entonces este 3 estaría de más, sería, la conexión correcta sería B y C acá, en 1. ¿Se entiende eso? No sé si se entendió. Eh, no puedo ver el mensajito, a ver. No, mira la consulta, Sí. ¿por qué no de la forma que está ahora? Ah, bien. Porque supongamos que decimos, bueno, vamos a contar la suma total que tenemos en este, ¿no? Tenemos 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esta suma total da 15. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no poníamos esta arista y poníamos la de B a C, en vez de ser una sumatoria de 15, va a ser una sumatoria de 13. Tenemos dos unidades menos. Entonces decimos, bueno, al final se podía armar un árbol con menos, con la sumatoria menor a la que está ahora. Porque B y C ya me conecta todos los vértices a través de sumar todas las aristas, dadas las aristas de mínimo peso. ¿Se entendió ahí? Sí, perfecto, gracias. Buenísimo. Y otra cosa también que se puede ver es que al conectar todos los vértices del grafo, siempre, o sea, a lo sumo vamos a tener que tener la cantidad de vértices menos 1 de aristas, porque acá tenemos 4 vértices, 8 y 3 más serían 11. Perdón, 11 vértices, entonces a lo sumo necesitamos 10 aristas, porque si no, no podemos llegar a todos los vértices a conectarlos. Ese es un pequeñito detalle que se puede ver gráficamente también. Acá tenemos 3 aristas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 12 vértices. Es un pequeño detalle. Entonces seguimos. Ahora vamos con el verdadero o falso. ¿Qué les parece? Prima y cruz, ¿sirven para grafos dirigidos? Depende o no, En realidad, de la dirección. claro, uno podría pensar y decir, bueno, si yo arranco en un lugar, no sé si puedo llegar a otro, etcétera. Pero en fin y al cabo, eh, existe un árbol recubridor mínimo del grafo. De alguna forma hay que alcanzar a todos. Entonces, eh, podemos armar un arbolito que conecte todos los vértices de alguna forma con aristas. Total, a nosotros lo que no nos importa es decir, bueno, si estamos acá, quiero llegar acá, hay una forma de llegar, bueno, quizás no puedo por cómo son las direcciones. Pero lo que nos interesa a nosotros no es eso, sino ver que todos los vértices del grafo se puedan de alguna forma llegar. Decir, bueno, si puedo saltar de acá a acá y después de acá a acá, no importa. Lo que nos importa es tener todos los vértices interconectados, con aristas. Ahora la otra preguntita. ¿Se puede tener más de un MST para un mismo grafo?
¿Qué dicen? Sí, Sí, Muy se bien. puede. Muy bien, ¿y por qué? Si dos aristas tienen el mismo peso claro. y están en el mismo ciclo, eh, entiendo que cumple con eso, ¿no? Claro, muy bien. Es exactamente esa la respuesta. Literal. Necesariamente tienen que estar en el mismo ciclo, ¿no? O sea, Y si fueran dos aristas con el mismo peso en partes completamente ajenas del grafo, no, no habría por qué. claro, no necesariamente puede haber. Puede pasar igual, pero no necesariamente. Es literal eso que decís. Profe, perdón, ¿eh? La primera, la de parágrafos dirigidos. O sea, Sí, con lo que explicaste. O sea, ¿cómo? Tipo, vos tomás las aristas y no te importan si son de entradas o de salida. claro, imaginémonos Kruskal. Sí, Tenemos Kruskal y decimos, bueno, ordenamos de menor a mayor todas las aristas. Cada vez que vas agarrando una arista, si esa arista apunta de A a B o de B a A, o sea, a nosotros eso, mucho al algoritmo no le interesa. Lo que le interesa es decir, bueno, che, agarro de A a B esta arista. ¿Ya existe en alguno de los conjuntos? No, no existe. O existe en este y en este también. Entonces uno los conjuntos y etcétera. Pero en fin, al final del día lo que a nosotros nos interesa es como un mapa, es decir, ese árbol recubridor del grafo que conecte todos los vértices. No importa si se puede llegar de uno a otro o si no, no se puede llegar. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, el Kruskal te va a agarrar todas las aristas y no le va a interesar si va adelante, hacia atrás, al medio, a la derecha, izquierda. ¿Se entiende? claro. Es como que existe una arista, es básicamente. Claro, que existe una arista, exacto. O sea, que existe una arista o bien, bueno, eso que decías vos, si la arista no existe y, por ejemplo, tenemos dos componentes conexas, bueno, ahí puede llegar a pasar, ¿no? Que tengamos un árbol de una componente y un árbol de otra. Ah, claro. Sí, es verdad. Ok, gracias. No, de nada. ¿Se puede tener un único MCT para un grafo en donde hay aristas con peso repetido? Bueno, en realidad la respuesta es un poco spoiler de lo que respondieron antes. Em, puede pasar que nada, que si está en el mismo ciclo se pueda formar otro MST y no necesariamente sea un único. Sirve para grafos dirigidos. Bueno, no sé por qué la crucecita. Claro, por ejemplo, prim, yo supongo que prim en este caso, como va viendo los adyacentes, no va a poder armar el grafo en su completitud, pero yo supongo que Kruskal de alguna forma tiene que armar el árbol recubridor. Entonces, porque prim tiene que ir viendo los adyacentes, entonces si de alguna forma no llegó a alguno, eh, ahí se rompería. Seguimos con el otro. Con prim y Kruskal se puede tener más de un MCT para un grafo cuyo peso de las aristas son todos distintos. ¿Qué les parece? Si son todos los pesos distintos, ¿no es un árbol eso ya? Grafo. Em, Pero, ¿y si tiene ciclos? Podés armar uno único por cada algoritmo, ¿no? Bien. En sí, lo que dicen ustedes, no sé quién respondió segundo, pero va por ahí. O sea, por ejemplo, o sea, puede haber ciclos, no importa que sean todas de pesos distintos, puede existir un ciclo y dentro del mismo ciclo que las aristas tengan pesos diferentes. Entonces, eh, entonces sí, puede haber, supongamos que tenemos un grafo, existen ciclos y todas las pesos son diferentes. ¿Qué piensan ahí? ¿Puede haber un único MST? Claro, podemos elegir Sí, al final los de menor peso. Exactamente, sí. Sería único el MST, Ah, ok. porque al no repetirse los pesos de las aristas, no hay forma de que exista más de uno. Por más de que lo que decías, que están en el mismo ciclo o no, al ser todos diferentes, de alguna forma hay que conectarlos a todos y con las que menor sumen. Y como no se repite ningún peso, eh,
no puede llegar a haber el caso de que dos sumatorias de dos árboles sumen lo mismo. Dos árboles que sean diferentes, ¿no? Porque puede ser el mismo árbol. Dado un grafo G no dirigido y pesado con todos sus pesos diferentes, la arista más pesada de G no aparecerá en ningún árbol de tendido mínimo. ¿Qué les parece? Falso. A ver otra. ¿Por qué? ¿Cómo justificarías que es falso? Por lo que hablamos en el caso anterior, por así decirlo, las aristas, como los pesos son diferentes, serían como únicas. Ujú. Eh, la arista más pesada de G no aparecerá en ningún árbol de tendido mínimo. O sea, como que para mí va a incluir todas sus aristas. Claro. Que ahí es una pregunta medio tramposa, está bueno pensarla, porque no necesariamente la arista más pesada mm, significa que no va a aparecer, porque supongamos que hay una sola forma, tenemos, a ver, no sé cómo ponerlo en el aire, pero tenemos un grafo, todos los pesos diferentes y tenemos una arista pesada lejos, ¿no? Tenemos imagínense en la frontera del grafo, tengan un grafo en la cabeza y tienen, bueno, en una frontera una sola forma de llegar a un vértice. Y esa única forma de llegar a ese vértice es la arista más pesada. Si nosotros esa arista más pesada no la ponemos, vamos a estar dejando un vértice ahí dando vueltas. Total, decimos, che, no se conecta con nadie. No es verdad. O sea, puede ser que justo, no importa que nos sume más en nuestro árbol recubridor, es meter esa arista. Hay que ponerla porque si no, no llegamos a ese vértice. ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. Si ese vértice al que estamos llegando tiene otra forma de ir para otro lado con una arista que tenga peso menor, y ahí sí, no va a formar parte. Pero si es la única forma de llegar a través de esa arista de menor peso a ese vértice, lo vamos a necesitar. Entonces, bueno, dado un grafo G y un MCT, si se elevan al cuadrado los pesos de las aristas, las cuales tienen pesos no negativos de G y T sigue siendo MCT de G. ¿Qué les parece? Te elevan todas las aristas al cuadrado. Todas las aristas, todos los pesos de O las sea, todos aristas. los pesos, perdón, sí. Sí, sí. ¿Qué les parece? Tenemos el arbolito acá, el árbol recubridor, y tenemos todo el grafo. Metemos todas las aristas del grafo, le elevamos al cuadrado. ¿Qué les parece que va a pasar con el árbol recubridor acá? ¿Va a ser otro? ¿Va a ser el mismo? Si hay aristas con peso repetido, puede llegar a cambiar. Eh, Para mí igual, no, tipo, como supongamos que que hay uno solo, como dice acá, hay un único, dado un grafo G y un MCT. Supongamos que es único. Igual estamos hablando del mismo MCT, así que no hay problemas, porque al final dice T sigue siendo MCT de G. Así que no es necesario que sea único. Pero imaginémonos que tenemos el grafo y un árbol recubridor. Elevamos todas al cuadrado las aristas. ¿Qué va a pasar con el MCT? Va a seguir siendo MCT, porque al elevar todas van a crecer en la misma proporción. Todos los pesos de las aristas van a crecer en la misma proporción. Entonces, por más que la suma total de nuestro MCT que conseguimos ahora va a ser mayor, va a seguir siendo MCT. Porque si antes lo era y crecieron en la misma proporción, va a seguir siendo. ¿Se entiende? No sé si alguna duda. Te puede ir más un pez de
¿Se entendió ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no, sigo. Bueno, buenísimo. Este es para ponerle un poquito más el ojo. ¿Qué les parece? ¿Qué representación de grafo es esto? Que vemos acá, esta tablita de doble entrada. Primero, ¿no es una matriz de adyacencia? Muy bien, es una materia de adyacencia. Entonces, este es M2 y este es M1. Primero lo que podemos ver a simple vista es que hay varios casilleros que los tenemos en cero, es decir, bueno, acá hay menos conexiones de las que hay acá. En principio decimos, bueno, pero para eso, ¿cuáles eran las propiedades del MCT? Primero que nada, tiene que tener todos los vértices. Entonces vemos, decimos, bueno, o sea, no hay ninguna fila ni columna que sean todos ceros, como para decir, bueno, no forma parte del grafo. Todos van a formar parte del MCT en este caso, porque todas tienen algún numerito distinto de cero. Entonces decimos, bueno, por ahí vamos bien. Tenemos a todos. Ahora hay que ver si la suma es mínima. Y así a simple vista cuesta un poquito. Entonces lo que podemos hacer es graficar. Agarramos y tenemos el gráfico. Y decimos, es literalmente los mismos pesos. Tenemos A y B, A y C, A y B con 3, A y C con 4. Lo mismo. ¿Y ahora qué les parece? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es o no un MCT? ¿Sí o no? Y habría que fijarse si la suma total, si se puede conseguir alguna forma de conectar todas las aristas, No, no es. todos los vértices, y si la suma total de los pesos de las aristas es la menor. No lo es. Podrías. Porque O decirlo podés vos, ir sí. de D a G con peso 1. Exactamente. Muy bien. Entonces ahí no nos serviría ir de C a G con peso 6 si podemos hacer D a G con 1. Eso es una buena observación. No sé si alguien quería comentar algo más. Pero sí, esa es la observación. Hay que ser minuciosos porque dicen, bueno, tengo todos los vértices, están todos conectados. Bueno, puede ser un MCT, pero no. O sea, hay que primero fijarse si se puede llegar, si se puede conectar con con alguna lista que tenga peso menor. Entonces la suma total va a minimizarse. Entonces, bueno, acá tenemos más preguntas. No sé si a alguien le queda más preguntas. Si no, traje un ejercicio de finalcito para verlo. Creo que estamos bien de tiempo, me parece. Sí, estamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Puedo volver hacia atrás? No hay problema. Bueno, buenísimo. Acá les traje un ejercicio de un final del 15 del 12, o sea, es decir, del segundo cuatrimestre del año pasado, fin de año. Y dice, bueno, lo de la aclaración es lo mismo que están en todos los parcialitos, pero vamos al ejercicio. Dice, tenemos un mapa de caminos rurales que conectan diferentes ciudades, donde algunos de estos caminos se encuentran bloqueados por alguna razón. Un árbol caído, una piedra que cayó de una montaña, los festejos de Boquita campeón quemando un local de comida rápida, etc. Cada bloqueo cuesta diferente de remover. Sabemos que algunos de estos bloqueos no nos impiden llegar de una ciudad a la otra, pero podría ser el caso que sí. Queremos implementar un algoritmo que nos determine qué bloqueos deben ser removidos para que se pueda llegar de cualquier ciudad a cualquier otra. Para esto, primero modelar el problema con grafos y luego implementar un algoritmo. Bueno, la parte de implementar todavía no llegamos. Vamos a ver esta partecita. Primero modelar el problema con grafos. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué, qué duda les genera el ejercicio también?
¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué cosa les suena rara? ¿Qué cosa les suena conocida? ¿Qué piensan? Primero, tenemos caminos rurales que conectan diferentes ciudades. Ahí decimos, bueno, tenemos ciudades que se conectan. Bien. Arrancamos haciendo un dibujito ahí, un boceto, tiki tiki. Dibujamos una casita, otra casita, se conectan ciudades. Después decimos, bueno, algunos de estos caminos se encuentran bloqueados, ¿no? Tenemos un árbol, una piedra, lo que fuere. Cayó un auto del cielo, se cayó un edificio, lo que fuere. Entonces decimos, bueno, tenemos caminitos entre ciudades y hay algunos que están bloqueados. Entonces, decimos, bueno, si yo tengo bloqueada esta calle, ¿no? O este camino, pero puedo llegar por otro lado, bueno, no me voy a gastar en levantar el árbol o sacar la piedra o apagar el fuego de que los de Boquita, eh, porque total voy por otro lado y ya está. Entonces decimos, bueno, ahí nos damos cuenta que hay caminos que nos cuestan agarrar, ¿no es cierto? Pero por otro lado, lo que podría pasar es que haya caminos que sí o sí tenga que pasar ese bloqueo o ese obstáculo para poder llegar, porque por otro lado no puedo. Entonces ahí más o menos nos vamos ideando un poquito, ¿no? Decimos, bueno, primero y principal tengo algunas ciudades, caminos, algunos me cuestan. Entonces, dice, queremos implementar un algoritmo que nos determine qué bloqueos deben ser removidos para que se pueda llegar de cualquier ciudad a cualquier otra. ¿Qué les parece o por qué estaré presentando este ejercicio acá? O sea, en esta clase práctica. ¿Por qué lado vendrá? Yo mientras tomo un poquito de agua. Por un camino de distancia mínima. Y un poquito y un poquito con el tema de hoy, parecido a lo de ¿qué puede ser? Dice, queremos implementar un algoritmo que nos determine qué bloqueos deben ser removidos. ¿Me da que el algoritmo de Prim podría caer bien acá? Claro, viene ahí por ese lado los que dijeron. Em, la idea es, nosotros queremos conectar todas las ciudades y con el menor esfuerzo posible, o sea, con el menor esfuerzo de los obstáculos, o sea, lo que menos me cueste hacer. Pero tengo que conectar todas las ciudades, dice, para que se pueda llegar de cualquier ciudad a cualquier otra. Entonces, primero, no es complejo de resolverlo, sino por ahí es lo más difícil, que no es complicado, es, bueno, idealizarnos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque una vez se agarra el ejercicio, mira y dice, bueno, viene por acá, pum, y le da para adelante. Y después de la media hora que estuvo codeando en la hoja, tachando y borrando, dice, che, al final era por otro lado. Entonces, primero es muy importante ver cómo es que lo vamos a modelar. ¿Ven? Para esto primero es modelar el problema con grafos. No por nada lo dice acá. Primero modelar el problema con grafos. Entonces, yo le traje un ejemplito que decimos, bueno, cada vértice es una ciudad. Aclaro que este grafo no es necesario hacerlo. El que viene sí, le voy a explicar por qué. Pero vamos a empezar al principio. Decimos, tengo una ciudad B, A, C. Se puede llegar a cualquiera y no hay obstáculos. De A a C no hay problema para llegar, de C a B y de B a A. Lo mismo con todos estos. Estas son nuestras componentes conexas, se podría decir, si estos no estuvieran conectados, ¿no? Si estas rojas que están acá, esas aristas rojas que están, no estuvieran, tenemos una componente conexa por acá, otra por acá, por acá, por acá y por acá. Son 5. Entonces decimos, bueno, yo puedo llegar de esta ciudad a esta otra sin problemas. Pero si me quiero ir de M a A, me cuesta 1. Si me quiero ir de G a A, 12, de B a H. Entonces nosotros lo que hacemos es reducimos un poquito el problema y lo que vamos a ver es, bueno, si yo puedo llegar entre todas estas ciudades, hagamos un solo vértice con todas esas ciudades. Total, yo lo que quiero ver es cómo gasto menos energía, cómo me cuesta menos armar
para que se conecten ciudades con ciudades. ¿Se entiende eso? ¿O hay algo que quedó alguna duda con la explicación? Lo puedo volver a repetir, si no, no hay problema. Lo que yo le traía para modelar acá es esto. Decimos, bueno, C, A y B lo vamos a armar como una componente conecta, como nuestras ciudades, ¿no? Acá eran ciudad, A ciudad, B ciudad, C ciudad. C1 son esas tres ciudades. Lo mismo con C2, con C3, con C4 y con C5. Entonces, si ven, tenemos los mismos pesos, 6 y 5, 6 y 5, 9 y 11, 4 y 3 acá abajo. Bueno, están da vuelta de lugar, pero es lo mismo, 6 y 12 y estas aristas. Entonces acá lo que pensamos decimos, bueno, a mí lo que me interesa es que se conecten todas con todos. Entonces, los que ya se conectan y no tienen ningún obstáculo, para el ejercicio no nos interesa. Entonces, el grafo que ustedes deberían modelar es de este estilo. El primero se lo mostré simplemente como para hacer un ejemplo, pero este estilo es, bueno, tengo estas ciudades que entre sí se pueden llegar, entonces no me interesa, lo que yo quiero saber es cómo hacer para conectar todas y que menos me cueste, ¿no? Entonces primero modelamos, hacemos un grafiquito ahí, tiki tiki tiki, mostramos el ejemplo, decimos yo voy a modelar el grafo de esta forma. Pueden hacer más simple, ¿no? Yo le traje varios ejemplos, traje 5 componentes como para que se entienda. Y después aplicamos prim o Kruskal, es indistinto, total nos debería encontrar el árbol recubridor mínimo, es decir, cuánto menos me cuesta conectar todos con todos. ¿Se entiende? ¿O hay algo que quedó ahí dando vueltas, alguna duda? No hay problema, podemos volver hacia atrás, si no. Perdón, en esos dos grafos, Sí, un camino está bloqueado, por así decirlo. O sea, todos se pueden usar, solo que hay uno que es más pesado que otro. claro. Los bloqueos están representados con peso mayor a 1. Y los que no están bloqueados los puse en Ah, azulcito ok, con peso ok. 0. Este es cada ciudad, cada pueblito. O sea, lo podemos imaginar como eso. Pero en realidad nosotros, o sea, si de estos no hay obstáculos, o sea, si no, volvemos al ejercicio, dice que conectan diferentes ciudades. Podemos decir como que estas son ciudades. C es una ciudad, A es una ciudad y B es una ciudad. El conjunto de estas tres son ciudades. Esa es nuestra componente. Por eso le decía que este grafo que está acá, medio que está de más. El que interesa es este. Este es nuestro conjunto de ciudades que entre sí no hay problema. Acá entre sí no hay problema. Básicamente es interpretarlo bien. No es decir, bueno, agarro una ciudad por cada uno, sino lo agarro de a conjunto de ciudad. O sea, serían ciudades. No, sí, 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 eso quedó claro. El tema era cómo representábamos un bloqueo nosotros, a eso voy. Ah, bien. El bloqueo, como dice que nos cuesta, o sea, cada bloqueo nos cuesta diferente removerlo, hay que ponerle un peso, es decir, bueno, nos está costando hacerlo. Como si esto no nos cuesta, bueno, no nos interesa. Pero esto sí, o sea, si yo quiero llegar de C1 a C3, me conviene desbloquear el camino esta arista 6, porque es menos que 12. Lo mismo de C3 a C4. Si yo quiero llegar de acá a acá, si yo quiero poder conectar estas dos ciudades, todos estos dos conjuntos de ciudades, digo, bueno, agarro y voy por 3, que me cuesta menos. Entonces, de alguna forma es como que modelamos todo el grafo. Decimos, bueno, acá me cuesta esto, acá me cuesta allá, acá me cuesta acá. Tengo todo el mapa de lo que podría remover para que se conecten ciudades con ciudades. El tema es que ahora el problema en sí, el algoritmo en sí, dice, bueno, yo quiero que se conecten todos con todos y lo que me cueste menos hacer eso. Entonces, ¿qué les parece acá? ¿Cómo queremos implementar un algoritmo? Claro, queremos implementar
Vemos que nos determine qué bloqueos deben ser removidos para que se pueda llegar a cualquier ciudad o cualquier otra. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, sí. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Bueno, entonces, nada, tenemos modelado el grafo, hacemos unos dibujitos, explicamos un poco por qué lo modelamos así. Y la parte de implementar un algoritmo es literalmente cualquiera que resuelva MST. Es decir, puede ser que nos cueste, en este caso, en este ejemplito que les traje yo, hay un solo MST, pero supongamos que nos cuesta conectar todas las ciudades un cierto valor y se puede conectar de otra forma y dando el mismo valor. Entonces, bueno, no necesariamente tiene que ser el mismo MST. En el ejemplito modelado acá sí. Entonces, aplicamos primos Kruskal, cualquiera de los dos es indistinto, y nos va a dar que la forma de conectar todas las ciudades, la suma total da 4, y son estas aristas. Entonces medio que la de los bordes no nos interesa porque nos están agregando mayor peso a nuestra suma total. Entonces nos queda así. ¿Se entiende hasta ahí? No sé si alguna duda, algo que les quede dando vuelta. Pueden preguntar, total hay tiempo, así que no hay problema. Bueno, si no hay dudas, espero que se haya entendido bien. ¿Alguna duda respecto al enunciado? Fíjense que la complejidad no radica en el algoritmo en sí. Si ustedes practican y hacen lo anotan en la hoja, hacen un primo, un Kruskal, después lo que le puede llevar tiempo es interpretar el ejercicio, decir, bueno, ¿cómo lo modelo? Pero el algoritmo es el mismo, o sea, va a ser literalmente el mismo que ven en la teórica y es aplicarlo. O sea, es agarrar y decir, bueno, quiero hallar un MST de este grafo. Todo va a depender de cómo lo modelen. Si acá modelaban todo como ciudades, bueno, como ciudades individuales, pero la idea es que agarrarla de conjunto de ciudades y ver cuáles no conectan con otras. Bueno, simplemente eso. No sé cómo estamos de hora. Bueno, como verán está pegado arriba de la diapositiva porque bueno, fue a último momento agregar los grafiquitos y el ejercicio, pero me pareció interesante. Me pareció interesante agregar algo de final para que vean que no es algo de otro mundo, sino es un poco lo que seguimos viendo. No sé si quieren que vuelva alguna diapositiva anterior o estamos bien. ¿Alguna duda más? Si no, creo que hasta acá estaríamos con la clase práctica de árbol de tendidos mínimos. No sé si Fe está por ahí. Stop sharing. Sí, pero está bien, creo. O sea, siempre se pueden hacer más ejercicios para rellenar el tiempo, pero creo que hicimos bastante. Y ya, o sea, vamos a tener muchas clases para hacer ejercicios, así que no es necesario hacerlo ahora. Salvo que alguien quiera hacer algo muy puntual o tenga dudas de algo puntual, por mí podemos terminar temprano. Por mí. Yo iba a traer algún otro, pero bueno, pensé que iba a llegar justito con el tiempo. Así que, Está bien, igual es un tema corto, siendo honestos. Los ejercicios tampoco cambian demasiado. Sí, practican todos, más allá de plantear la idea, de, bueno, implementarla, ¿no? O sea, ya vimos en la clase pasada que a veces implementar una idea que parece sencilla se puede volver medio complicada si uno no tiene cancha con eso. Entonces, es clave practicar también esa parte, ¿no? O sea, todo lo que está alrededor de hacer Kruskal, que en este caso era transformar el grafo con los nuevos vértices consolidados, las nuevas aristas con distinto peso, etc. Bueno, en realidad eran el mismo peso, pero bueno, sí, es la misma idea. Sí. Nada, sí. eso. Si practican eso, La práctica es la clave y equivocarse también, no tengan miedo de equivocarse, a preguntar, porque ahí es donde viene
O sea, cuando uno dice, bueno, esto en la hoja lo hice mal, le pego el parcialito y se acuerda, dice, che, por acá no lo voy a hacer porque ya alguna vez ya me mandé una cagada yendo por este lado. Entonces dice, bueno, voy a probar. Ah, sí, me acuerdo que acá este lo resolví con esto. Pum. Y ahí es donde viene, donde baja la idea. Llega agua al tanque. Así que no tengan miedo de equivocarse y practicar que va por ahí. Sí, ya estamos. Sí, voy sacando. Ah, la grabación, no sé si querés cortar. Fede, yo no. Sí. Creo que igual deberías poder, pero no importa, yo la corto.